Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. Y estamos viendo en Gálatas, el tema principal de Gálatas es la defensa de la libertad cristiana. La defensa de la libertad cristiana. Y Gálatas se divide en tres partes. Número uno, parte personal, la defensa del evangelio, de la justificación por fe. Segunda parte doctrinal, del capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 31. Número 3, parte práctica, aplicación de la justificación por fe. Y ahí creo que en el capítulo 5 hasta el 6 nos va a enseñar mucho Pablo. Pero ahorita estamos en la parte número 1, en la parte personal, la defensa de la justificación por fe. Porque Pablo estaba viendo que venían algunos hermanos a judaizar al pueblo, a la iglesia. Porque algunos pensaban que todavía algunas actividades que se realizaban en el Antiguo Testamento tenían que realizarse para completar la salvación. Pero cuando Dios levanta a un siervo de Dios, le da carácter, le da amor, le da comprensión y le da rigor. El que es líder de una congregación tiene que ser recto y parársele cara a cara a quien sea. No tener temor. No tener temor, hermano. Cuando alguien se va de la iglesia, debería el líder pararse e ir cara a cara a hablar con ella. ¿Qué pasó? No mandar cartas, no mandar mensajitos, ni hablarle por teléfono. Aprendamos. Porque aunque hay muchos aquí en la congregación y ya hemos sido enseñados por 20 años, hay muchos que caemos y nos debilitamos y volvemos a caer, sea en el libertinaje o sea en el legalismo. Y entonces Pablo lo que quiere dar a entender aquí por medio del Espíritu Santo de que no debemos estar ni al libertinaje ni al legalismo. Porque hay personas que se van al libertinaje y se embarran y dan mal testimonio a la congregación. Damos mal testimonio. Me incluyo porque todos somos iguales. Y los otros se van al legalismo. Hermano, y insisto, aprenda, ser legalista no significa la ropa. O porque un hermano escuchó una música y usted, no, que mire, que le ubique. No, hermano, ser legalista significa de que usted va a querer explicarle a la iglesia las cosas de la ley. Entonces Pablo estaba corrigiendo a Pedro, que era superior a él, porque fue uno de los primeros, era como se llama, el líder de la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo no le tuvo miedo a Pedro. Pero ¿por qué nosotros cuando alguien enseña mal o su servidor enseña mal no tiene valor y se levanta y me dice usted está equivocado? O cuando me baje de aquí me sienta y me dice hermano, usted está equivocado en este punto. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo. Y otra sería de que usted no está preparado para entender. Este sería otro punto. Puede estar alguien aquí equivocado y usted no entenderlo porque también usted no sabe de lo que está hablando. Pero Pablo sí sabía de lo que estaba hablando. Entonces me llevó a pensar que el fundamento doctrinal me hace andar un caminar correcto delante de Dios. Si yo estoy bien fundamentado en la doctrina de la gracia y por fe en Cristo Jesús, entonces nadie me mueve al legalismo ni nadie me mueve al libertinaje. Este es el punto. Entonces cuando yo estoy en el libertinaje es porque estoy aplicando mal la doctrina de la gracia. Cuando yo estoy en el legalismo estoy aplicando mal la doctrina de la gracia de Dios. Entonces hay una confusión. Y cuando no hay un líder que corrija, entonces nos volvemos todos hipócritas.
y no sabemos por dónde agarrar. Aquel jala para allá, aquel es legalista, aquel es libertinario y no hayamos qué hacer. Entonces Pablo encara terriblemente, cara a cara, hermano. Quítese esa maña de andar hablando de los demás. Venga, cara a cara. No, que el hermano Aníbal me cae mal. Venga conmigo, arreglemos las cosas. El hermano Aníbal le enseñó esto y me tiró. Venga conmigo y hablemos cara a cara. Y yo le voy a decir si le tiré o no le tiré. Pero mientras usted no me encare, va a quedar con la duda. Y esa duda lo va a estar comprometiendo a usted cada día. Cada día no va a aprender. Entonces, para entender un poco el contexto, me gustaría que fuéramos a Hechos capítulo 10. A Hechos capítulo 10. Y luego vamos a ir a Hechos capítulo 15. Para entender, porque aquí solo está narrando lo que sucedió. Pero vayamos a ver entonces cuál era la ideología de los judíos. En primer lugar, los judíos nos miraban a nosotros como pecadores paganos, a los no judíos. Y ustedes son pecadores y paganos, nosotros no somos pecadores. Esa era la idea de ellos. Sí, en el capítulo 10, versículo 28, y aquí es el contexto que el Señor está preparando a Pedro para que hable con un gentil. Porque antes de esto, Pedro nunca había hablado con un gentil. Y para él era abominación. Y lo decía la ley. Hermano, la ley no decía muchas cosas. La ley no retenía muchos alimentos. Pero ellos se fueron inventando cuestiones. Que si lavaban el vaso, que lo secaban por dentro y lo ponían delicado. Esos eran ellos, inventos de los fariseos. Entonces en el versículo 28, capítulo de Hechos dice: y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué era para ellos? Abominable. Hombre, pero el Señor lo preparó. El Señor lo prepara y le dice: Pedro, me extraña que estés diciendo esto. Es que el Señor es paciente con nosotros, hermano. Ve en el capítulo 10, versículo 10, dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que ataba las cuatro puntas, era abajo a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos. O sea, había garrobos, culebras. Yo no como garrobo, hermano, no es porque la Biblia lo dice. Así que no es mi mente, me traiciona. Pero yo veo que hermanos que se lo comen. Entonces Pedro decía: yo no he comido nada inmundo. Para ir a abominación. Versículo 11. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esto eran en los judíos. Entonces los judíos decían: yo no he comido lo que es garrobo, cuzuco, animales que no vienen de la ley. Jamás he comido eso yo. Y en eso involucraron a los gentiles, que era abominación a juntarse con ellos. Pero Pedro sabía esto y el Señor le había enseñado. Versículo 15: y volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpia, no le llames tú común. Entonces, pero cuando llegó de Cornelio en el versículo 28, le dice: ¿sabes que cuán abominable es que nosotros nos acerquemos a los gentiles? Todavía tenía ese pensamiento. Y muchos de nosotros tenemos todavía raíces de legalismo o de religión que nos enseñaron, en la religión que nos criaron. Y queremos aplicarla a la gracia. Y queremos que los hermanos hagan como yo pienso. Hermano, si usted quiere comer repollo, lechuga, es su problema, su decisión. Lo malo es que usted venga y diga a la congregación: coman lechuga junto conmigo. Allá no es correcto. Ni tampoco porque yo como chicharrones, yo voy a decirle a ustedes: coman chicharrones, hermano. Es decisión de cada persona. Pero en el punto aquí, que cuando celebraban la comunión del Señor,
ahí había chancho y había comida de los gentiles. Y Pedro comía. ¿Por qué? Porque se acordaba del capítulo 10, del versículo 10 hacia adelante, que el Señor le dijo: Pedro, ¿por qué le llamas común a lo que yo he limpiado? ¿Por qué le llamas común? Y en el capítulo 15, vamos al capítulo 15, ya se había solucionado este problema. Se había hablado, había visto un concilio. ¿Para qué? Para que no siguieran colocándole más peso a la iglesia, más carga de la que el pueblo de Israel ni siquiera con un dedo la movían. Este es el punto, hermano, que hay gente que nos coloca cargas encima de nosotros, pero ni aún ellos la pueden llevar. Entonces en el capítulo 15, en el versículo 1 dice: entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrá ser. Y aquí era el problema, aquí era el punto. Ellos decían, es como que yo les digo a ustedes aquí: si ustedes no se bautizan, no van a ir al cielo. Para que ustedes completen la salvación, tienen que bautizarse. Y eso es una gran mentira. Nos bautizamos porque ya somos salvos, en obediencia porque somos hijos de Dios, pero no para ser salvos. Entonces los judíos decían: si ustedes no se circuncidan o se cortan el prepucio de su pene, entonces no pueden tener salvación completa. Y no solo insistía en cortarse el prepucio, sino que insistía también en cumplir todas las normas de la ley. Celebrar las lunas, celebrar las fiestas, recordarse de cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, celebrar la noche del Cordero y un montón de cosas que usted y yo, se nos dirían, no cumpliéramos ni una, porque venimos de vez en cuando a la iglesia. Imaginen que nos digan: tenés que ir a Jerusalén a adorar. Entonces, viendo Pablo de que estaban agregando un poquito más a la gracia, que ya dijo Pablo: esto no es correcto, esto no es correcto. Miren el versículo 25 del capítulo 15 de Hechos: nos ha parecido bien, y habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha recibido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponer ninguna carga más que esta necesaria, que vos tengáis de los sacrificios a los ídolos y de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis, pasando bien. Entonces, aquí era Pedro ya. Solo pone cuántas cosas: a sacrificio a los ídolos. Le digo a Pablo: asegúrate que no sacrifiques más a los ídolos y que no coman esa sangre. Hasta ahí Pedro estaba bien. Hasta ahí estábamos bien. Salen a predicar el evangelio y forman la primera iglesia en Antioquía. Y Pedro va y visita y comía con ellos. Estaba de acuerdo. El problema es, hermano, que nosotros olvidamos pronto. Estas son palabras de Pedro. Nos parece bien el Espíritu Santo de nosotros, y acordemos que no hay que ponerle más carga a la gente. ¿Correcto, hermano? Hasta aquí estamos bien. Vamos a Gálatas entonces para entender. Ya entendimos el contexto. Pedro es el que dijo: no más cargas. No más cargas a la gente. Solo la fe puesta en Cristo Jesús es suficiente. ¿Estamos de acuerdo nosotros en eso? ¿O usted cree que tiene que hacer algo más para salvarse? Si usted lo cree, es igual que Pedro. Entonces Pedro, en el versículo 11, pero le relata esto Pablo a los Gálatas para que vieran que él tenía autoridad igual que los demás apóstoles, y que no era correcto dejar entrar a alguien, agradarle más a la gracia para ser salvo.
porque ahí estaban en juego las almas de las personas. Entonces, hermano, arranquemos en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces Pablo llega a Antioquía, y resiste cara a cara a Pedro, se le opone, hermano, a su enseñanza, se le opone rotundamente, cosa que no hemos visto nosotros aquí de ustedes. Nosotros no sabemos si estamos enseñando bien por ustedes. Nosotros sabemos que estamos enseñando bien por la Biblia, pero de ustedes no escuchamos nada que nos contradiga, ni que quieran alegar con nosotros. ¿Será que están dormidos, hermano? ¿O será que están bien enseñados? Pero entonces vino, era de condenar, o sea, era de, dice Pablo, lo que estás haciendo, Pedro, yo sé que está malo. Yo sé que está malo. ¿Y por qué sabía que estaba malo? Porque iba a arrastrar no solo a él, sino iba a arrastrar toda la congregación. Toda la congregación. ¿Por qué? Porque la congregación ya estaba enseñada que por la fe en Cristo Jesús, que la salvación era por fe, que la vida cristiana se vivía por fe y que la glorificación era por fe. Ellos lo entendían. Pero ahora con la actitud de Pedro podía derribar todita la enseñanza de Pablo. Y lo que iba a tener ahí era un montón de gente hipócrita, porque los legalistas son hipócritas. Todo aquel que dice que cumple es un gran hipócrita. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces dice, y lo dice cara a cara. El 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y aquí donde yo decía, un líder jamás tiene que ser miedoso. Un líder no tiene que tener miedo, ni a una familia porque diezma más, o porque son cabecillas de la congregación, o una persona porque es el que tiene más dinero en la congregación. No hay que tener miedo. No hay que es la familia tal. No, hermano, aquí todos somos iguales. Todos hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús, y todos hemos aceptado por la sangre del Cordero, y todos hemos sido aceptados por el Espíritu Santo, y todos tenemos el mismo Espíritu Santo. No hay diferencia. Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué aquel Pedro que se enfrenta en el Pentecostés a más de 5,000 hombres, a toda la congregación, y les dice, ustedes mataron a Cristo? Ahora, ¿por qué se está teniendo miedo? El temor, el miedo muchas veces nos hace caer en pecado. Y cuando alguien está caminando mal en la iglesia y el líder por miedo no corrige, está haciendo lo mismo que él. Está arrastrándose con él. Hombre, si te das cuenta de alguien viendo, encáralo. Párese y dígale, venga hermano, quiero platicar con usted. Cara a cara, sin miedo. Entonces, cuando venía, estaba comiendo, comía chicharrones, comía bacon, comía pizzas, comía pupusas de chicharrón. Pero cuando vio que venían los de Jacob, o sea, los judíos, que los manda Jacob a ver cómo iba la obra, él se retracta y dice, o sea, retrocede. Retraer significa retroceder. Entonces, en vez de ir avanzando en la gracia, él retrocede y empieza a complacer a un grupo de judíos y deja a los gentiles por un lado, que han sido salvos por la gracia, y se va con los judíos. Recordemos, hermano, que la Santa Cena de ellos era comilona. Como que viniera un gringo aquí y nosotros dijéramos, la vamos a comprar hamburguesa a usted, coma de acá y nosotros le vamos a comer acá. Se le da a él lo que tengamos. Y si quiere comer, que coma, y no pues que ayune. Entonces él se regresa atrás, Pablo. Regresa atrás a nuevamente agarrar las costumbres de que habían pasado hace años. Y esto es terrible. Y no solo eso. Si hubiera sido solo él, está bien, hombre. Pero lo hacía delante de la iglesia.
Y dice, y se retraía, versículo 13, y su simulación participaban también los otros judíos. Recordemos que la iglesia de Antioquía era conformada con gentiles y también con judíos. Entonces los judíos, cuando vieron que Pablo, cuando venían de Jerusalén, él se retrae para atrás y se vuelve al judaísmo juntamente con ellos. Y los otros judíos se van con Pedro y dejan a la iglesia gentil. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lo seguimos o qué? No nos han invitado. Y empiezan a comer lo que ellos comían como judíos, lo que no era inmundo para ellos. En otras palabras, están cometiendo doble pecado. Uno, poniendo en juego la doctrina de la gracia. Dos, discriminando a un grupo que ya hace tiempo ya se haya conformado la paz entre ellos. Si no, mire, vamos adelantito ahí a Efesios 2:15. Efesios 2:15 dice, este lo vimos también nosotros aquí en la iglesia, sabiendo, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear un mismo de los dos, un solo hombre haciendo la paz mediante la cruz, o sea, reconciliando los dos pueblos. Aquí dice el apóstol Pablo, aboliendo, pero abolió la ley, no, abolió sus costumbres, sus ordenanzas. En otras palabras, ya los ritos religiosos de circuncidarse, de presentar a los niños, de matar el cordero y era el sacerdote, eso ya estaba abolido. O sea, ya parado. La palabra le significa parar, hacer un stop. Hizo un stop, dice el apóstol Pablo, y ahora empieza la gracia. ¿Por qué Pedro quiere volver a hacer la enemistad entre dos pueblos? ¿Por elegir un grupo? ¿Por tener preferidos en la iglesia? No, mi hermano, no vale la pena. Porque aquí el preferido se llama Jesucristo, el único que merece toda la gloria, de ahí nadie más. Nosotros somos iguales, con diferentes roles en la iglesia. Pero no significa que usted es igual, que seamos todos diferentes, que usted es mejor que otro, no. Entonces, en otras palabras, el apóstol estaba haciendo división entre los gentiles y los judíos. Y no solo eso, sino que la simulación que él estaba haciendo significa que estaba actuando. Se volvió un actor de cine, de teatro. Él estaba actuando delante de los hermanos. Con esto, cuando no estén los judíos, yo soy amigo con esto, soy tranquilo. Pero cuando los judíos vengan, yo dejo esto y hago un show con esto. O sea, en otras palabras, era político. Porque los únicos que andan con todo el mundo son los políticos. Cuando están con ellos, así, si tú eres el mejor. Y cuando estás, tú eres el mejor. Entonces estaba en práctica, estaba en problema la doctrina, porque la práctica de Pedro no era correcta. No era correcta. Así como algunos de nosotros, aquí en la iglesia, Dios le bendiga, hermano, y en la calle no nos hablan. ¿Será que les da vergüenza ser hijos de Todopoderoso? ¿Será que nos da vergüenza decirle, hermano, Dios te bendiga delante de la gente? ¿O estaremos siendo actores como Pedro? Este es el punto, hermano. ¿Será que estamos siendo actores como Pedro? Que aquí en la iglesia te conozco, pero allá afuera no te conozco, mi hermano. No, porque mi cherada me da no sé qué dejarla abandonada. Mis amigos de mi juventud, ¿cómo la voy a abandonar? Es que no estoy pidiendo que lo abandonen, sino que tengas correctamente la doctrina. Si son tus amigos, está bien. El evangelio te dice que te separes de los mundanos, porque no traíamos igual que Pedro. Pero el punto aquí es que estaba siendo un actor, y no solamente, no que estaba arrastrando, llevando consigo
juntamente a Bernabé y a todos los judíos. Otra división, había una división entre ellos ahorita. ¿Y quién la estaba promocionando? El líder de la iglesia de Jerusalén. Ese la estaba promocionando, dividiendo a los hermanos. Dividiendo. Hermano, no importa quién predique, no importa que esté aquí enfrente, todos somos iguales. Usted reciba lo bueno y deseche lo malo. Sencillo. Pero el apóstol estaba simulando algo que no era nada correcto para las cosas de Dios. Ahora, versículo 14 dice, pero cuando vi, y aquí está el punto, hermano, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, y este es el punto. Si tú eres libertino, si somos libertinos, no andamos conforme a la verdad del evangelio. Y si somos legalistas, no andamos conforme a la verdad del evangelio. Entonces tenemos que tener una sola línea, un solo camino, y ese camino es Jesucristo. La fe puesta en Él, camino por fe en Él. Yo voy a cambiar por la fe en Cristo Jesús. Esa es mi fe. Pero Pedro no daba correctamente. ¿Por qué? Primero porque estaba arrastrando a todos los judíos. Y no solo eso, en el 13 dice, también arrastrando por la hipocresía. En el 13, era un hipócrita haciendo esto. ¿Y por qué era un hipócrita? Porque Pedro ya sabía esto. Pedro conocía los pactos que tenían. Conocía que la fe en Cristo Jesús era solamente la fe en Cristo Jesús salvaba a las personas. Sin ninguna obra, sin ninguna cosa añadida, podía ser una persona espiritual. Sin tocar los ritos religiosos de la ley. Entonces Pedro era un hipócrita. ¿Y qué significa la palabra hipócrita en el griego? Denota actuación. Un actor en escena. Y los actores en el tiempo se ponían máscaras para que no lo reconocieran. ¿Cuántos de nosotros tendremos máscara, hermano, en el evangelio? ¿Cuántos de nosotros estaremos hipócritamente sirviéndole al Señor? Y ahí me apunto yo, hermano. Cuando no andamos conforme a las cosas de Dios, somos unos grandes hipócritas. Y yo le sigo. Y probablemente lo voy a hacer más adelante. Porque cuando andamos en la carne, hacemos cosas que no deben de ser correctamente para el evangelio. Porque aquí Pedro no estaba hablando. Aquí Pedro no estaba enseñando. Estaba enseñando con su testimonio, con su caminar diario. Él estaba enseñando con su caminar, con su actitud. Ni siquiera había hablado nada, Pedro. La única actitud que tuvo era dividir al pueblo. Ahora, debemos de preguntarnos cuántas veces hemos sido hipócritas al evangelio. No a la iglesia, hermano. No a la congregación, sino a aquel que nos dio la vida eterna. ¿Cuántas veces hemos sido hipócritas? Y hemos actuado. Hay hermanos que actuamos con los mundanos una cosa y como en la iglesia actuamos como cristianos. Entonces Pablo le dijo, ¿eres o no eres, Pedro? Y las palabras de Jerusalén, ¿qué pasó? ¿Dónde las dejaste? Que no le vamos a poner más carga a la gente. ¿Por qué estás afectando el evangelio de la gracia? Pues sí, estaban imponiendo que ellos tenían que judaizarse, vivir como ellos vivían. Entonces en el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todo, oiga hermano, y esto fue vergonzoso, me imagino que delante de los judíos y delante de los gentiles, le dije a todos, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Por qué estás obligando a esta gente a que se vuelva al judaísmo? ¿Por qué quieres que ellos practiquen sus alimentos? Pero imagino que los gentiles cuando vieron esto, hubieran ido a Pedro, ahora, ¿qué alimentación nos toca hacer?
¿Por qué estás queriendo enseñarle una práctica que ni con un dedo lo movían los fariseos? Y este es el punto, hermano. ¿Por qué enseñar que para ser espiritual tienes que ayunar? Y afuera se predica esto. Si ayunas una semana, tú vas a andar espiritualmente. Vas a quedar limpio de tu cuerpo, sin ninguna toxina. Pero espiritual, cuando una persona espiritual es porque tiene la doctrina de la gracia del Evangelio bien grabada en su mente. No porque deja de comer. Entonces, ¿por qué obligas a los hermanos? O sea, denota que estaba persuadiendo a los hermanos a que volvieran al judaísmo con su actitud. ¿Por qué obligas? ¿Por qué los quieres ser judíos cuando Dios los ha llamado por la fe sola en Cristo Jesús? Es como que nosotros dijéramos, hermano, o aquí en delante todo el que venga va a ser la oración del pecador. Y van a tener una alimentación como la que hacen los líderes. Y empieza el hermano a darnos lo que él come, el hermano pastor. Si come pura cuajada no va a dar. Y no se salgan de ahí. Porque si no, entonces ustedes no van a ser salvos. Tienen que andar como nosotros. Y aquí entra la hipocresía de los que quieren cumplir la ley, hermano. Guardando el sábado y guardando alimentación. Y se vuelven a las semillas. Y se vuelven a las verduras. No está mal eso, hermano. Si una persona quiere ser vegetariano, bien por ella. El problema es que lo prediquen y que se lo quieran meter a la gente. Ese es el punto. No, usted tiene que guardar el sábado y tiene que comer pura semilla. Y aquí en El Salvador, ¿cómo haríamos por comer semilla? Si la libra de semilla vale como $10, una bolsita así, y apenas botamos para frijoles nosotros, ¿cómo haríamos? Si una bolsita de pistache, hermano, en el Super Selecto vale como $6, y yo me como unas 5 y no me lleno. Pero mucha gente trata de hacer esto. Sí se puede, porque mientras hay vida y esperanza, hermano, nadie cumplió la ley de Dios, la ley que Dios dictó. Y la ley mostraba que usted era pecador. ¿Para qué? Para llevarlo a Cristo, porque Cristo, Jesús no nos pide ningún rito religioso, sino que confiemos en Él y por la gracia de Dios vamos a ser salvos y vivimos por fe en Cristo Jesús, que nos va a ir cambiando día a día. No por una alimentación ni por ritos religiosos. Entonces estaba arrastrando a los demás. Y ellos decían, ¿por qué obligás? El versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores. Mire cómo lo está llevando para que Pedro entre nuevamente y encaje en el Evangelio de la Gracia. Porque le dice, nosotros no somos pecadores ni paganos. Ni paganos. Eso es lo que decían los judíos, que ellos no eran pecadores. Los pecadores éramos nosotros los gentiles, y ellos no. Y era un gran error, hermano. Entonces le dice Pablo a Pedro, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, entre los paganos. Mira el versículo 16, sabiendo que el hombre, y aquí entra en sí, para que Pedro vuelva a encajar nuevamente al Evangelio de la Gracia. Porque la ley no tiene nada que ver ni con la vida espiritual ni con la salvación del ser humano. Nada que ver. Y dice, sabiendo, y esta palabra me gusta, porque el apóstol dice sabiendo, o sea, tú conoces, Pedro, tú conoces, ustedes conocen, hermano, ustedes conocen, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Usted conoce eso, hermano? Entonces, como Pedro ya lo sabía, sabiendo, nosotros no pecadores, pero ¿sabes qué? Nosotros sabiendo que ningún ser humano es salvo por las obras de la ley. Sabiendo. Ahora, Ginosco, ¿te conoce? Y ahí me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a ir, Romanos, y pongo un dedo
en Gálatas. Versículo 20. Ya que por las obras, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? De pecado. Entonces la ley no me podía ayudar. La ley era un espejo. La ley me mostraba: Aníbal, robaba, sos ladrón, sos pecador. Aníbal, adulterás, sos pecador. La ley me decía: Aníbal, sos mal hijo, sos pecador. Pero la ley no me podía sanar. La ley no me podía quitar eso de ser pecador. Entonces estábamos amolados. Estamos arruinados en la ley. Entonces dice, ningún ser humano puede justificarse por medio de la ley, sino que la ley es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado. Número 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y esto, la ley me llevaba a Cristo. Porque la ley me decía: Aníbal, vos sos un pecador. Aníbal, usted es un pecador. Entonces me decía: necesitas un salvador. Necesitas alguien que no sea pecador para que te lleve y te justifique delante de Dios. Entonces la ley me llevaba a Cristo. Y dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia entre judío y gentil. Todos se salvan de la misma manera, por la fe en Jesucristo, no añadiéndole nada a la ley, a la gracia de Dios, no poniéndole nada de la ley de Dios. Nadie se justifica, mi hermano. Olvídese de eso, que le digan al religioso, no vamos a mencionar nombre, pero que digan: mire, si usted guarda el sábado, irá al cielo. ¿Sabe qué me dijo un viejito a mí? Ya falleció el anciano este. Y espero en Cristo Jesús que él haya confiado en Cristo. Si vos dejaste de trabajar el sábado, te vas a hacer millonario. Porque yo no tenía nada y dejé de trabajar el sábado y Dios me ha bendecido. Hermano, por favor, nadie, aunque yo cumpla el sábado y no coma ese sábado y no tengo nada que hacer, que no haga nada de obra el sábado, pero si soy mal hijo, no estoy cumpliendo la ley. Y si soy ladrón, no estoy cumpliendo la ley. Y si soy avaro, no estoy cumpliendo la ley. Y si soy asesino, aunque guarde el sábado, estoy quebrantando la ley. Pero la gente quiere hacer eso. Le gusta el masoquismo, le gusta el querer hacer algo. Hermano, y dice Pablo en el 3:28, concluimos pues, dice, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Concluimos, dice Pablo, nadie es salvo por las obras de la ley, sino por la fe en el Hijo de Dios, aquel que murió por ti en la cruz de Calvario. Es el que te da la vida eterna. Ninguna obra de la ley te puede salvar. Concluimos. Dice el apóstol, llega a una conclusión: nadie se puede salvar por las obras de la ley. Ahora, hermano, ¿y quién va a cumplir 613 mandamientos? 613 mandamientos. Son 10 mandamientos, y los 10 mandamientos se dividen en 613. Ley ceremonial, civil y social. ¿Quién podrá cumplir todo eso? Si Adán con un mandamiento no pudo: no comas del fruto del árbol del bien y del mal. Un mandamiento. Y ojo, hermano, que Adán estaba en un lugar perfecto, donde no había otras mujeres, donde no había otros hombres para pelear. Dudo yo que Adán celara a Eva con los cabros o con los ovejos. Si solo habían animales y 2 seres humanos, y pecaron. Ahora imagínese usted y yo,
delante de esta Sodoma y Gomorra que estamos, ¿cómo vamos a cumplir la ley? ¿Cómo? ¿Cómo cumpliremos? Entonces Pablo concluye y dice en el 29, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dice el apóstol en el 29 de Romanos 3, ¿acaso, dice hacer una pregunta, ¿acaso es Dios solamente de judíos? No, dice el apóstol Pablo, ¿acaso solamente Dios de los? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente Dios de los gentiles, porque Dios es uno y la justicia por la fe. Los de la circuncisión por medio de la fe y los de la circuncisión por medio de la fe. Entonces, hermano, no importa de qué pueblo eres, no importa si eres negro, gordo, blanco, flaquito, feo, bonito, todos entran por la fe en Cristo Jesús, nadie entra por la obra de la ley. Entonces Pedro estaba llevando al pueblo nuevamente a lo que ya haya pasado, a lo que haya pasado en historia, a lo que haya tomado un stand-by, un stop en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita para la dispensación de la ley. Y entramos a la dispensación de la gracia. Y en la gracia entra todo el mundo, hermano. Y no hay diferencia de personas. Romanos 10:4. En el 3, vamos en el 3. Porque ignoramos la justicia de Dios. Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, ¿quién fue? Cuando Cristo resucita, ahí para la ley, hermano. Para la ley. No hay por qué estar haciendo cultos ni examinando cosas de la ley. Porque Cristo la paró en la cruz del Calvario. Ahora somos salvos por gracia. Y no hay que añadirle nada más. Hermano, y si me circuncido, al ver usted quiere circuncidar, pero no le agrega, ni le quita, ni lo hace más espiritual, ni lo hace más acepto de Dios. El que me hace más acepto de Dios cuando yo vivo por fe en Cristo Jesús. Entonces Pedro estaba arrastrando al pueblo a la iglesia, quería nuevamente judaizarla. ¿Y por qué era? Por miedo. ¿Por qué tener miedo? Si eran seres humanos igual que nosotros. Le tenían miedo a esta gente. Querían que hablaran bien de Pedro. Querían que hablaran bien de él allá en Jerusalén. ¿Qué importa, hermano, la fama? ¿Qué importa si alguien habla bien de uno? Aquí el punto es si estoy correctamente con mi Señor o no. Este es el punto. Si nadie me sigue por la enseñanza, ¿qué importa? Pero Dios está de acuerdo con lo que tú estás enseñando. Si no te siguen, Dios mandará pueblo. Hermanos, porque miren que las iglesias que no predican esto son llenas. ¿Qué me interesa? ¿Todavía agradaré a los hombres o al Todopoderoso? Entonces Pedro estaba agradando a los hombres. Que Dios nos libre de ser eso nosotros aquí, hermano. De estarnos tirando a un grupo de personas y haciendo división en la iglesia. La iglesia es una y todos tenemos que estar unidos, sin diferencia ni tener preferencia para nadie. No, que él habla más bonito, también, pero predicamos lo mismo. En la esencia es lo mismo. Nadie se sale de la gracia, nadie se sale de la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿por qué hay que estar divididos? No entiendo por qué, hermanos, se dividen. Ahora, pero el apóstol dice, yo no soy pecador, ni vos, si vos no dices que no es pecador, pero tú sabes, Pedro, tú sabes que el hombre no es justificado por la obra de él. Si no dice la parte B en Gálatas, regresemos a Gálatas, sino por la fe de Jesucristo. Si tú sabes, Pedro, le dice que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Si tú y yo somos salvos por la fe de Jesucristo, ¿por qué quieres obligar a este pueblo? ¿Por qué lo quieres obligar?
Y dice también, nosotros, y se incluye el apóstol, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será, y vuelve a decir, nadie será justificado. Todos aquellos que nos miran por internet y que están cumpliendo la ley para ser salvos, no van a ser justificados. Y la palabra justificado significa ser declarado justo ante los ojos de Dios por sacrificio de Cristo Jesús, no por las obras de la ley. ¿Se les está cumpliendo esto? Están perdiendo tu tiempo, papá. Están perdiendo su tiempo. Porque Pablo dice aquí, ningún ser humano, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe. Justificado, o sea, la palabra justificado significa un acto pronunciar justo a una persona, aunque sea culpable. Y entendamos esto, hermano, no que haya sido hecho justo. Porque si hubiera hecho justo, entonces no pecara. No, que fui declarado justo, aunque sea culpable. Usted y yo somos culpables. Pero Dios tuvo bien decir, ¿sabes qué, Aníbal? Sos culpable, sos pecador y te declaro inocente delante de mí. Porque una persona que no esté justificada no puede estar delante de Dios, de un Dios santo. No puede. Entonces tiene que ser justificado. Entonces el apóstol dice, y es un término forense, legal, que Dios declara a la persona justa o hecha inocente delante de Él. Cuando alguien pone la fe en Cristo Jesús, automáticamente es justificado. Dios lo ve justo, sin pecado en la posición. Entonces, ahí estamos aptos para ir a la presencia del Señor. Mientras tanto, no estamos aptos. Yo me pregunto muchas veces, hermano, si estos que predican en las iglesias grandes y famosas son estudiados, hombre. ¿Por qué no alcanzan a ver esto? Que la salvación solo es por la fe en Cristo Jesús. Solamente. ¿Por qué agregar algo más? Hermano, y si no me he bautizado y viene Cristo esta noche, miré por el cielo. Hermano, y si yo no estoy casado y viene Cristo esta noche, miré con Él. ¿Sabían ustedes que hay iglesias que dicen que si usted no está casado con su pareja, ponen su fe en Cristo Jesús, usted no está salvo? La gente lo dice. Y yo lo viví. Es que me lo han contado. Hermano, en el momento que usted pone su fe en el Hijo de Dios, esté casado o no esté casado, usted es salvo. Usted es justificado. Usted es declarado justo delante de los ojos de Dios, porque Él lo declara de esa manera. Ahora, entonces dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, no hay ninguna persona que pueda decir ahorita, no, es que yo soy salvo porque estoy cumpliendo los reglamentos de la ley. Nadie. Y Pablo lo sabía, porque Pablo era celoso y Pablo cumplía. Pero cuando conoce la gracia, llegó al entendimiento que las obras de la ley solo le mostraban a él que era un pecador, delante de Dios y que necesitaba un Salvador. Y en Gálatas capítulo 3, más adelante, veamos, versículo 10, ahí en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que yo le decía hace rato, si yo cumplo guardar el sábado, pero soy un mal hijo, no honro a mis padres, quebranté la ley. Ahora, hermano, y si no cumplimos la ley ceremonial, que eso implicaba ir una vez al año a adorar a Jerusalén, entonces yo no podía salvarme, quebrantaba toda la ley. Y nosotros tenemos $2,000 para ir a Jerusalén, en que sea al muro que ha quedado ahí, al pequeño muro que ha quedado del templo. No tenemos, y creo que nunca iremos a ir a Jerusalén. Tenía que ir una vez por año a adorar, a cumplirla. Que tal vez algunos de los jóvenes que están aquí irían. Vean, nosotros que estamos viejos no tenemos fuerza para trabajar y ahorrar.
pero vale $2,000 el ticket de ida y vuelta. Tendríamos que ir todos los años a adorar para poder cumplir la ley. Entonces Pablo llega a la conclusión y dice: maldito, está bajo maldición, bajo castigo, todo aquel que no permaneciera en todos los puntos de la ley. Y son 613 mandamientos, hermano. Yo sé que usted y yo no sabemos ni los 10 mandamientos. ¿Cómo los podemos cumplir? Entonces estuviéramos fritos si fuera por la ley. Pero no, hermano, no se preocupe. Ahora vino, Dios tomó a bien mandar a su Hijo a morir en la cruz para que usted pusiera su fe en el Hijo, y el Hijo lo lleva crucificado delante del Padre para que pueda vivir una eternidad con Él. No necesita nada lo que sea la obra de la ley, ni para la vida práctica, ni tampoco para la salvación. Entonces, ningún ser humano puede ser salvo por la obra de la ley. Versículo 11 del capítulo 3 de Gálatas: y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ninguno, vuelvo a decir la palabra, ninguno se justifica para con Dios, porque por la fe viviremos, hermano. Entonces, hermano, si vinieran aquellos que guardan el sábado y empiezan a predicarle a usted, ¿cedería? ¿O lo manda por un tubo? Porque estos predican bien, y tienen buena doctrina para llevarse a la gente, y después lo vuelven vegetariano, y después lo ponen a cumplir cosas. Pero en la gracia de Dios no tiene que cumplir nada, solo vivir por fe. Versículo 17: si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Dice el apóstol: entonces, si vos sos justificado en Cristo Jesús, Pedro, entonces sos pecador, porque los gentiles son justificados la fe en Cristo Jesús. Y dice el Pablo: en ninguna manera. En ninguna manera. Versículo 18: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? Construyendo nuevamente lo que ya destruido. Hermano, es como que nosotros dijéramos: hoy vamos a hacer vigilia, porque con la vigilia vamos a ser salvos. Hoy vamos a hacer oración del pecador, construyendo de donde salimos. Eso quedó en el olvido, hermano. No que si me bautizo voy a ser salvo. Construyendo lo que ya hemos deshecho, nos volvemos transgresores. Entonces Pedro estaba construyendo lo que ya votado, y estaba diciéndole a los gentiles: ¿saben qué? Yo no puedo estar con ustedes porque ustedes son pecadores abominables. Pero me encanta Pablo, hermano, me encanta este hombre, que aún ni en los problemas, ni aún para muerte se achicó o se hizo vago de alguien. Tenía respeto con las personas, pero cuando hablaba con los judíos él respetaba, pero predicaba a Cristo crucificado, la gracia. No construya, hermano, lo que usted derribó ya en la gracia. Olvídese de que en Semana Santa vamos a comer tortas de pescado, y que si vamos a trabajar nos va a hacer daño. Olvídese que hemos de guardar semanas, días de fiesta. No construya lo que ya deshizo. No vuelva a construir idolatría, no vuelva a construir religiones de su persona. Ya no existe. Si estamos en Cristo Jesús, somos salvos por Él, y somos salvos por su gracia. ¿Por qué regresar atrás? Si aquí para adelante vamos para adelante, hermano, sin ver atrás, para atrás ni para agarrar impulso. Vamos viendo el blanco perfecto que es Cristo, el consumador de nuestra fe. Y en Él debemos estar guiados. En Él debemos estar puestos la fe. Decirle: Señor, en ti estoy poniendo la fe. Que tengo problemas en mi vida, tengo confusiones. Señor, por fe tú me las vas a quitar. Porque vuelves a construir. Porque vuelves a construir lo que
ya destruiste, Pedro. Versículo 19. Porque yo por la ley fui muerto y para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces Pablo dice, yo juntamente con Cristo fui crucificado, estoy muerto a la ley y la ley es para vivos. Yo no estoy vivo para la ley, yo ya estoy vivo para Dios, para Cristo Jesús, hermano. Cuando Cristo muere en la cruz, todo lo que hemos confiado, morimos con Él ahí y morimos a la ley. La ley no tiene nada que ver con nosotros, ya no tiene nada que ver. Ahora lo vamos a vivir en Cristo Jesús. Olvide de tradiciones, olvide de lo que hacíamos antes. Es que antes, hermano, era bien bonito aquí, había más amor porque tenían temor. Daban porque tenían temor, que si no daban se iban al infierno. ¿Cierto? Es que antes veníamos al culto así porque decía, hay una iglesia allá en San Salvador que ellos se turnan. Una familia vela toda la noche, porque si Cristo viene, dicen, no televisamos a los demás hermanos. Y ellos piensan que están haciendo bien. Y algunos se duermen con ropa, porque Cristo no le va a ver su desnudez. Si Cristo nos conoce hasta los pelos de nuestra cabeza, hermano. Entonces, estamos muertos con Cristo Jesús a la ley. La ley ya no tiene nada que ver en nosotros. Cuando Cristo muere y resucita, hermano, nosotros resucitamos juntamente con Él a la gracia. Ya no hay por qué estar adorando cuestiones que no nos llaman. Y luego dice el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que hemos de vivir nosotros, hermano. Vivir para Cristo. Y lo que hagamos todos los días sea para la gloria y honra de Cristo. Preguntarme, ¿esto que voy a hacer está correcto? ¿Será que Cristo lo aprueba? ¿O todavía estamos vivos al mundo, hermano? Muchas veces revivimos a la vieja naturaleza para hacer cuestiones. Ya no vive Cristo, no, que es la vieja naturaleza. Pero si Cristo viviera en nosotros, hermano, con Cristo es justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Muchas veces es mentira este versículo en nuestras vidas. Porque si Cristo viviera en nosotros, hermano, buscáramos las cosas de Dios. Si Cristo viviera en nosotros, muchas veces el culto de los miércoles estuviera lleno, el viernes estuviera lleno, el domingo a rebasar. Pero muchas veces el que vive en nosotros es la vieja naturaleza. Y nos dejamos mover por las cuestiones del mundo, por el trabajo, por las cosas materiales. Es mentira muchas veces que Cristo, no dejamos vivir a Cristo en nuestra vida. Pero Pablo decía, Cristo vive en mí. Y todo lo que hago, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que usted hace, hermano, lo que yo hago, debería ser por fe en el Hijo de Dios. Todo. Me voy a bautizar por fe. Voy a cambiar por fe. Voy a dejar de robar por fe. Voy a dejar ambicioso por fe. Voy a dejar de mujeriar por fe. Voy a dejar de ser adúltero por fe. Porque ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. ¿Será que podemos decir las palabras nosotros, hermano? Lo que estaba diciendo el apóstol. ¿Será que podemos decir Cristo vive en mí? Y todo lo vivo por el Hijo de Dios. Y el versículo 21, para ir terminando, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. Si la salvación fuera por la ley, hermano, ¿qué vino a ser Cristo Jesús a morir en la tierra? Vino a morir como cualquier mortal y no sirvió de nada, dice el apóstol Pablo. Si los que se quieren salvar por la fe en la ley, o ser salvo por justificado por la ley,
entonces el sacrificio de Cristo para ellos no sirve. Pero para los que hemos creído en Cristo Jesús, que la ley no nos salva y que lo único que nos salva es la fe en Cristo Jesús, para nosotros es un gran privilegio la muerte de Cristo. Para nosotros es una garantía, es algo hermoso para nuestra vida, porque si Cristo no muriera, estuviéramos todavía en pecado. Pero cuando Cristo muere en la cruz, paga toda nuestra deuda, y los que confiamos en Cristo somos declarados justos y estamos listos para ir a la presencia de Dios. Y una vez, ya, hoy mismo, no necesitamos estar esperando. Si hoy día me arrebata, me sorprende la muerte a mí, Aníbal, no debo de preocuparme, porque voy a un mejor lugar donde está mi Cristo Jesús morando, a morar con Él por la eternidad, donde Él me va a consolar, va a secar mis lágrimas del sufrimiento de la tierra, donde no habrá enfermedades. ¿Por qué nos aferramos tanto a la vida? Si estamos listos para volar como las águilas. Para aquellas personas que confían en la ley, están dudosos porque andan por obra, pero nosotros no sabemos que la obra no hace nada en la salvación ni para la vida práctica, porque la vida práctica se vive por fe. Aquel que comenzó la buena obra, un día la perfeccionará. Y si mira errores en nosotros, un día no lo va a ver. Cuando Cristo suene la trompeta y nos levante un cuerpo perfecto, ahí ustedes vamos a pecar. Pero mientras tanto le vamos a ofender, vamos a ser pecadores. Pero ahorita, hermano, estamos listos para decir, si Cristo viene, yo estoy listo y digo, Señor, ven porque estoy listo para irme contigo. Gracias por morir en la cruz, porque me han dado la seguridad de la vida eterna, justificado, sin pecado, por la fe en el Hijo de Dios. Yo los veo a ustedes animados. ¿Ustedes lo creen, hermano? Entonces, si lo creen, estemos seguros que cuando Cristo venga, nos vamos para la presencia de Él. ¿Qué aprendimos hasta aquí entonces? Que Pablo está defendiendo el Evangelio. Y alguien dijo, ¿por qué tiene que ocupar los seres humanos para defenderlo? ¿Acaso Dios no se puede defender solo? Por eso ha dejado ministros que defiendan su doctrina. Deberíamos de poner atención a este pasaje de que Pablo no tiene miedo de nadie. Hermano, si un día nos equivocamos, encárenos. Si alguien se fue de la iglesia, vaya a su casa y encárela. Pregúntele por qué se fue. No le mande videollamada. No vaya, quítese eso, vaya cara a cara. Y dígale, ¿por qué te fuiste? Queremos saber si hagamos un acuerdo. O por lo menos ya no regresar, quedar como amigos. Porque iglesia no fue la fiesta. Todo aquel que confió en Cristo es el templo de Dios. Una iglesia universal. Pero por lo menos no quedar con ese pensamiento de por qué se fue. Y es el trabajo de los líderes, principalmente del pastor, arreglar la situación de los hermanos, ir a encarar. Y si alguien está predicando lo incorrecto, hermano, no dividamos la iglesia, no se divida. La iglesia es uno solo, tiene el mismo espíritu de todos. Hemos sido salvos por la fe, hemos sido aceptos por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué dividirnos? ¿Por qué tener preferencia? Entonces hemos visto que no hay que dividir la iglesia y tampoco ser hipócritas, hermano. Que cuando está alguien aquí a hacerle la cara, estamos en la iglesia, no somos hermanos, amén, pero afuera somos diferentes. No hay que ser hipócritas. Y lo digo por mí, yo muchas veces lo he hecho. No para con ustedes, sino para mi Señor. Para mi Señor. Muchas veces me he callado a hablar el evangelio a personas y lo he hecho quizás por temor. Temor que me rechacen. O que me digan no. ¿Y es que acaso a mí me van a decir no? Porque muchas veces muchos de ustedes tienen familiares que vienen a pasear aquí y no hablan del evangelio porque tienen miedo que le quiten la gracia. Y es una realidad, hermano. Y conviven con ellos y nunca le hablan del evangelio. Y yo cada vez que viene alguien de Estados Unidos, lo primero que es darle un librito del evangelio. Y uno que vino a Estados Unidos me dijo, no, si nosotros en la iglesia tenemos palabras de Dios. Sí, pero este es de la Biblia también. Antes de que luego te lean, tómense el tiempo y lean. ¿Por qué tener miedo? ¿Qué más hemos aprendido? Que la hipocresía puede arrastrar muchos hermanos. Y este es el punto. Que si solo Pedro hubiera sido, hubiera estado bien para Pablo. Pero no solo era Pedro. Ya todos los judíos iban a traer a hacer el rito para comer. Y saben que los judíos se lavan las manos, lavan el vaso por dentro, con el mismo cuchillo que cortan carne, no cortan vegetales.
antes de que llegaran los judíos. Pedro comía, no importaba cómo cortaban la carne, él se la comía. Entonces le llama a Pedro, tú eres un artista, tú estás haciendo un show. ¿Y qué más hemos aprendido? Que si ya salimos de la ley, salimos de los ritos religiosos, ¿por qué regresar? ¿Para qué reconstruir lo que ya echamos fuera? ¿Y qué más aprendemos? Que en Cristo Jesús hemos muerto, fuimos crucificados y fuimos resucitados una nueva criatura en la gracia. La ley murió para nosotros, hermanos. Ritos religiosos murieron. Entonces, hermanos, y concluimos con esto. Solo somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Y nuestra vida práctica también se anda por fe, no por obra. No que voy a ayudar a la iglesia a limpiar porque ahí voy a ganar más mérito. No, venid por fe. Es que voy a dar más dinero porque así Dios me va a ayudar a mí. Da porque ya fuiste bendecido. No que voy a dar $100, tal vez Dios me da 200. No que voy a ayudar para que me miren los hermanos y que, hermano, da vivir por fe. Y todo lo que va a dar que te nazca de corazón, por fe, y que nadie te mire. Lo que sabe la mano izquierda, que no, lo que sabe la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Porque digo el Señor, aquellos que ya mostraron lo que hicieron, ya tienen su recompensa. El aplauso de los hombres. Yo prefiero que me aplaudan, mi Señor, y diga, con lo que le doy lo comparte. Y sin andar con tanto movimiento. Hermano, vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te alabamos.